Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. El Señor les bendiga. Buenas tardes o buenos días. Gracias por acompañarnos en este día, en este nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición estar de regreso una vez más. Es una bendición poder estar compartiendo una vez más con usted ahí en sus casas y poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios, que es lo principal que queremos hacer, que la bendición llegue a su vida en cualquier lugar donde usted se encuentre. Podemos pensar que la iglesia es el único lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios, pero hay muchos lugares donde puede escuchar la palabra de Dios y nuestros hogares también puede ser uno de ellos. Así que en esta mañana vamos a estar trabajando y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el nombre del Señor. Amén. En esta mañana, hermanos, a compartir algo muy especial, algo muy importante, como todo lo que es la palabra de Dios. En esta mañana me gustaría compartir con usted un tema de suma importancia, como lo es la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la gracia de Dios, hermano, y nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a esto y vamos a compartir un poquito acerca de lo que el Señor nos ha dejado escrito. Bueno, lo voy a invitar a que abra sus Biblias. Si usted tiene su Biblia con usted, en el libro de Juan, dice la palabra de Dios, Juan 1 del 9 al 18, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, hoy quiero compartir con usted un poquito acerca de lo que es la gracia, que es en realidad lo que la gracia significa para una persona. Hoy me gustaría que usted y yo pudiéramos llegar a un punto de lograr entender lo que Dios ha hecho por nosotros, y que a veces nosotros pensamos que merecemos todo lo que Dios nos ha dado, pero en realidad no merecemos absolutamente nada. Lo que usted y yo merecíamos era, la Biblia dice en el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, y usted y yo merecíamos muerte. Pero por la pura misericordia y por la pura gracia de Dios es que usted y yo estamos aquí. Hay varias palabras o hay varias definiciones para la palabra gracia, y de acuerdo a lo que dice, se refiere el significado que es dada para la palabra gracia. Hay tres significados que quiero compartirle con usted ahorita rapiditamente. Y una de ellas dice, número uno, aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Alguien que no merece amarte, pero te ama. Eso se llama gracia. Algo que tú tienes, que tú no merecías, algo que te están dando sin que tú lo merezcas. Número dos, un favor inmerecido, dice que un superior le hace a un inferior. Es decir, puede ser como un ejemplo, o un juez con un acusado. A veces el acusado encuentra gracia delante del juez, y el juez lo exonera de todos sus faltas y sus problemas que haya tenido, aunque no lo merecía. Simplemente por gracia se le ha dado esta exoneración. Número 3 nos dice, cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, dice aquí, nos habla de un favor de Dios no merecido. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia divina, estamos hablando de que Dios hizo algo por nosotros que ni usted ni yo merecíamos. Que dice, provee salvación para los que merecen condenación. Y cosas así. ¿Cuántos de nosotros estábamos en una situación similar y nosotros no merecíamos el amor de Dios? Nadie merece el amor de Dios.
Sin embargo, Dios tuvo misericordia para con nosotros. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que éramos, ni tampoco dice que después nosotros hicimos cosas grandes para que el Señor nos amara. No, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia. Y eso es lo que realmente usted y yo tenemos que entender. La gracia es algo que nosotros no merecemos. La gracia es algo que Dios tuvo para con nosotros. Y cuando Dios tuvo gracia para con nosotros, nos la mostró a través de su Hijo Jesucristo. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, como vimos, vamos a ver en un momento también, dice que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados también. Cosa que el que no hizo nada vino a pagar por los muchos que sí hicimos mucho. En otras palabras, mucho pecado. Nosotros, hermano, necesitamos entender específicamente, hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él no merecía estar ahí. Fue por amor a nosotros que el Señor llegó a ese punto, a la cruz del Calvario. Pagando, dice, lo que teníamos que haber pagado tú y yo. Tú y yo merecíamos estar ahí. La Biblia nos cuenta de cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, dice en la cruz de madera, había dos personas a su lado y uno de ellos empezó a injuriarle diciendo, si eres hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. El que estaba al otro costado le dijo, ¿por qué hablas así? Tú y yo merecemos estar aquí, pero ninguna cosa ha hecho. Cuando dice ninguna cosa ha hecho, está diciendo, Él no merecía estar aquí. Tú y yo merecemos estar aquí. Pero Él no merecía estar aquí. ¿Por qué? Porque Él no ha hecho nada malo. Él es una persona justa. Sin embargo, Él está aquí por amor a otras personas, por amor a ti y a mí, por amor a nosotros, por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó tanto al mundo que dio lo mejor que tenía. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar lo mejor para el Señor, los que decimos que ya estamos en el Señor, los que ya conocemos al Señor y los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermano, no podemos estar jugando con esto. La gracia que Dios ha tenido sobre nosotros y que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo es un regalo que usted y yo no merecíamos. Nuestro texto, hermano, nos habla de que una luz vino al mundo y que este mundo por Él fue hecho. Y aún así, Él decidió darnos, óigalo bien, ese regalo que nadie merecíamos, vida eterna. Si Dios nos diera lo que usted y yo merecemos, ninguno estaríamos aquí parado. Ninguno estaría disfrutando de la paz que nosotros disfrutamos. Ninguno estaría disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Aún, dice la palabra de Dios, cuando nosotros vinimos a recibir algo inmerecido, es por gracia. Dios nos la dio, Dios nos la regaló. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, la palabra del Señor nos dice, hermano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes estar diciendo que porque tú eres bueno, tú mereces la salvación. Tú no puedes estar diciendo que porque tú eres bueno y por las cosas que tú hiciste, es por eso que Dios te dio la salvación. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, hermano, amigo que me estás escuchando, estaríamos perdidos. Y hay personas que creen estar en lo correcto y diciendo hagan obras para que venga la salvación. El apóstol Santiago también nos dice que no es por obras el apóstol Pablo, perdón, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago también nos dice, muéstrame tu fe por tus obras o sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, a la fe hay que ponerle patitas. Hay que mostrarla. Cuando yo digo yo creo en Dios, Santiago también nos dice, los demonios también creen y tiemblan. No basta con creer solamente. Creer de labios no basta. Hay que actuar. El Señor nos mostró que nos amaba. Él dijo que nos amaba, pero también nos lo mostró con acciones. El Señor también nos mostró que Él nos ama de una manera evidencial, de una manera que tiene evidencias que puede verlo todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo, y todo el mundo puede ver que el amor de Dios está sobre nosotros. El Señor permite que haya sol sobre justos e injustos. Dios permite que nosotros tengamos el aire, el oxígeno, justos e injustos. Pero un día iremos a dar cuenta delante del Señor, y allí es donde nosotros vamos a darnos cuenta realmente, o la persona que dice amar al Señor y no hace nada por el Señor, se va a dar cuenta que cuán equivocado estaba. Hermano, nosotros tenemos que entender, la gracia de Dios es eso, gracia.
Por gracia soy salvo de lo que estamos viendo ahorita. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La gracia es generosidad de parte de Dios para con nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Segunda de Corintios, hermano, mira lo que nos dice, porque ya, conoce la gracia de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a vosotros, Él se hizo pobre. En otras palabras, Él dejó su trono, Él dejó su reinado, Él dejó todo lo que tenía por venir a morir por nosotros, a pagar algo que tú y yo teníamos que haber pagado, a darnos algo que no merecíamos. El Señor Jesucristo vino a darnos lo que tú y yo no merecemos. Sin embargo, lo tenemos. Y lo tenemos no porque seamos buenas personas, ni tampoco lo tenemos porque somos gente bien portada, ni porque a veces compartimos con personas y vamos y le hablamos a las personas y las personas lo único que nos dicen, bueno, pues yo no me meto con nadie. Yo he preguntado a muchas personas, si usted muere hoy, y la pregunta te la voy a hacer a ti en este día igual. Si tú mueres hoy, ¿qué va a pasar contigo? Tiene que haber una seguridad. Cristo nos dio esta seguridad a través de la gracia, a través de su muerte, a través de su sangre derramada. Cristo nos dio esta seguridad, que nosotros tenemos vida eterna y tendremos vida eterna con Él. Y vida eterna es, dice, por toda la eternidad. No hay tiempo. Una vez que pasamos de la vida a la muerte, ahí termina el tiempo. El único lugar donde tenemos tiempo es aquí, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, aquí en la tierra. Una vez que pasamos de la vida a la muerte, el tiempo se acaba y pasas a la eternidad. Tú decides a dónde vas a pasar tu eternidad, con Cristo o separado de Cristo. De hecho, todo lo que la palabra muerte significa, separación. Entonces, Cristo vino a morir por nosotros para que estemos en una eternidad con Él. Pero lo mismo, si tú rechazas al Hijo de Dios, estarás una eternidad sin Él, separado de Él. Y dice la palabra de Dios en un lugar donde el fuego no se apaga, en un lugar donde la palabra del Señor nos enseña que no hay paz, el tormento no termina. Así es de que tú decides en dónde vas a estar. El precio está pagado, la obra está hecha. Jesucristo ya murió por nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Él ya nos dio el regalo. Ahora falta que tú lo tomas y que tú lo recibas. Y el problema es que a veces no podemos entender esto. La gracia, el regalo de Dios, se nos hace tan grande que pensamos que tenemos que pagarlo. Déjame te digo una cosa, si tuviéramos que pagarlo, nadie tendría el suficiente dinero ni recursos para pagarlo, porque no tiene precio. Solamente gratuito es de la única manera que lo podríamos recibir. Y ese regalo gratuito es por gracia, es por amor y es porque el Señor Jesucristo vino a pagar lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Sin embargo, hay mucha gente que todavía está pensando, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello para obtener la salvación. La salvación no la vas a obtener a menos de que Jesucristo sea tu Señor. Si Cristo no es tu Señor, olvídate, no hay otra manera. Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de Timoteo también nos dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más, Él es el único. Si Cristo fue el único que pagó por nosotros, entonces debemos de darnos cuenta, lo necesito. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, la gracia, allí está. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. La gracia es algo que tú y yo no merecemos, pero Dios le plació dárnosla. Y todo aquel que la reciba, dice la palabra de Dios, que todo el que la recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, es lo que estamos viendo ahorita en Juan 1:12. Entonces, no todas las personas son hijos de Dios, y no todas las personas aman a Dios. Dios dio el regalo para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere estar con el Señor. Tenemos que crecer en esa gracia. Cuando tú ya recibiste al Señor, tú tienes que entender, no nos salvó el Señor. Hermano, el Señor no salvó a nadie para que la persona esté haciendo una vida en desorden. Si Dios nos salvó y Jesucristo dio su vida por nosotros, nos la dio y nos dio esa bendición y nos dio esa salvación para que tú y yo aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que aprender que Cristo dio su vida por mí, no para que yo sea salvo y vivir como yo quiera. Él me dio una salvación para que yo viva de acuerdo a su voluntad y servirlo a Él. Dice que tenemos que crecer en su gracia. Mira lo que nos dice 2 de Pedro 3:18. La palabra del Señor nos dice,
bueno, es en 2 de Pedro 3:18 dice la palabra de Dios que el Señor nos dio esa abundancia, hermano, y nos dio ese regalo para nosotros. Nosotros tenemos que entender que Él también, el Señor, nos ha dado vida y vida eterna. Tenemos que entender y tenemos que crecer en esa gracia divina de nuestro Dios. Usted y yo no podemos, hermano, estar pensando, oh, yo soy muy buena persona, o yo soy muy buena gente, y realmente estar viviendo una vida en desorden. No es posible. No podemos hacer tal cosa. La gracia, dice aquí la palabra de Dios, que nos fue dada, fue una gracia inmerecida. Usted y yo, la gracia que nos fue dada tiene poder, hermano. La gracia que nos fue dada es poder de Dios. Nosotros y usted y yo y cada uno de los que estemos aquí tenemos que comprender y tenemos que ir aprendiendo lo que la palabra del Señor nos dice. En el libro, hermano, de Mateo 10:18, se lo voy a mostrar aquí con la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, Mateo 10:18, perdón. El Señor nos muestra, dice, cuando el Señor nos ha dado algo, nos lo ha dado para que usted y yo, hermano, lo trabajemos, para que usted y yo sepamos que tenemos ese poder. No es para que usted se gloríe. El poder que Dios nos dio no es para que nos gloriemos, no es para que nosotros hagamos negocio. El poder que Dios nos dio es para que lo usemos bajo su autoridad. En el libro 18, en Mateo 18, la Biblia nos enseña, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, restaurad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Si de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. ¿Por qué? Porque usted y yo, lo que hemos recibido de gracia, como dijimos ahorita, es un regalo. Entonces tú no puedes estar lucrando. No podemos estar, hermano, lucrando con la gracia de Dios. Usted y yo no podemos estar negociando con ese regalo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, sanar enfermos, limpiar leprosos. Y tú puedes, hermano, orar por una persona y la persona puede sanar. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Podemos hacer grandes cosas para el Señor y podemos hacer grandes cosas para Dios. Y el problema no es ese. El problema es de que a veces nosotros pensamos, bueno, yo tengo ese poder, y a veces eso es lo que roba la gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias? Y con todo respeto lo digo, se dicen, vamos a ir a tal lugar, porque va a estar el predicador fulano, el predicador sultano, el pastor X nombre que tú le quieras poner. Y la persona va y dice, quiero que este pastor ore por mí porque él tiene el don de sanidad. Y incluso hasta le ponen a los rótulos, día de sanación. Eso es como que tú quieres condensar a Dios a tu obra y al día que tú dices. Cuando tú dices que es un día de sanación y culto de milagros y todo esto, déjame te digo una cosa, eso es como que tú quieres poner a Dios en tu esquecho. Y déjame te recuerdo algo, yo soy el que trabajo para Dios, no Dios trabaja para mí. Yo soy el que sirvo a Dios, no Dios me sirve a mí. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados, la palabra del Señor nos enseña que esa gracia que yo recibí es una gracia que no merezco. Y esa gracia que Dios me dio es para que yo la use conforme a su voluntad y no hacer lo que yo quiera. De gracia recibiste, de gracia dad. Esto quiere decir entonces que cada vez que yo vengo a predicar a algún lugar, o cada vez que yo voy a predicar a algún lugar, esto me enseña que donde yo voy a estar, el Señor está conmigo. Esa es una de las promesas que Dios nos dio. Y esto no quiere decir entonces que porque yo voy a ir, por fuerza tiene que ser una persona sanada, por fuerza tiene que ser una persona liberada. No es así. Acuérdense que también todo esto funciona de acuerdo a lo que la persona esté creyendo o esté haciendo. Y esa es la razón por la cual hay muchas personas dicen que va a pasar algo y no pasa, y lo único que dicen es que no tuvo fe. Es que nosotros no podemos mangonear, como es la palabra, a veces se puede usar, a Dios. Dios no puede ser mangoneado. Dios no puede ser, hermano, como ponerlo a nuestra manera y como nosotros queramos. La gracia de Dios nos hace fuertes. La gracia de Dios nos da fortaleza. La gracia de Dios nos enseña cómo lo que tenemos que hacer. Nos da ese poder.
pero no es para que manipulemos ese poder. Ese poder que se nos dio para que nosotros trabajemos con ese poder, no para manipular ese poder. Todo es bajo la gracia de Dios y todo es bajo la voluntad de Dios, no bajo lo que yo quiera. Y yo cuando yo digo a una persona, yo te estoy diciendo que va a pasar, y yo lo digo, yo no lo digo. En el nombre de Jesús es cuando pasan todas las cosas. Y si Jesús en la voluntad de Dios quiere, hay veces, hermano, que hay personas que están atadas o están personas pasando por alguna necesidad o algún problema, no porque están pasando o se portaron mal, sino porque Dios está obrando en ellos. Y el ejemplo lo tenemos con Job. Job no había hecho nada. Mismo Dios, dice la palabra en el libro de Job, que mismo Dios lo alabó, lo exaltó y dijo, mira, no hay otro siervo como él en toda la tierra. Y sin embargo, Dios permitió que le pasaran muchas cosas. ¿Porque Job pecó? No. ¿Porque Job estaba mal? No. Eso fue porque Dios permitió para que Job entendiera la misericordia de Dios y para que él supiera el Dios que él tiene. Sin embargo, dice la Biblia, Job siempre se mantuvo parado y se mantuvo en la brecha con el Señor. Mira, a veces que las personas dicen, oh, Dios me está permitiendo esto para ver si yo le amo. No, Dios sabe cuánto le amas tú. No, Dios no necesita pasarte por pruebas para saber si tú le amas o no. Él sabe cuánto le amas. La prueba es para que tú sepas si tú amas a Dios o no. La prueba no es para si Dios sabe para que Dios quiere saber si tú le amas. Él te conoce, Él es omnisciente, Él sabe perfectamente lo que hay dentro de tu corazón. Y aún dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos los conoce el Señor. Entonces la gracia de Dios nos da fortaleza, hermano. Tenemos que fortalecernos en la gracia de Dios. El libro de 2 Corintios nos dice la palabra de Dios, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Cristo en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Dice, porque cuando soy débil, entonces, dice la palabra de Dios, soy fuerte. Ahí es donde está el punto. Nosotros no podemos estar diciendo, oh, yo soy Dios, yo soy un siervo de Dios y a mí no me puede pasar nada. Dios puede permitir que pasen cosas en tu vida y no necesariamente porque estás en pecado, sino porque Dios, dice la palabra, está probando esa fe que tú tienes, no para saber Él si te amas, Él sabe, sino para que tú sepas la calidad y el grandioso Dios que tú y yo tenemos. En la otra parte, hermano, dice, la gracia me enseña mi lugar. En otras palabras, por medio de la gracia yo conozco en dónde estoy. Gálatas 2, 20 y 21, la Biblia nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora vivo en la carne, dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no me desechó o no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia es la muerte de Cristo y la redención de Cristo para nosotros. Algo que usted y yo no merecíamos, algo que nadie merecía. Dios vino a dar ese lugar o a morir por nosotros y darnos ese lugar. La gracia me enseña en qué lugar estoy yo. Yo estoy crucificado para el mundo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo me tengo que someter a Cristo. Yo le he entregado mi vida al Señor. El Señor tiene control sobre mí, no yo sobre Él. Yo no puedo manipular al Señor. De gracia recibiste, de gracia da. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar de gracia, trabajar al Señor, servir al Señor por amor, por la gracia de Dios que estamos aquí parados. Pero a veces, hermano, hay tantos lugares que la gracia se está lucrando, se está vendiendo. ¿Cuánta gente, hermano, está trabajando aparentemente para el Señor y están haciéndose cada vez millonarios y más ricos y más ricos y más ricos? La Biblia dice que el Hijo de Dios no tuvo lugar ni donde recostar su sien. Yo no te estoy diciendo que sea malo que si tú tienes posesiones. Yo no te estoy diciendo que sea malo si el Señor te ha bendecido y tienes una buena casa, un buen carro. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero que no sean tus dioses. Y que ese no sea el propósito por el cual tú estás buscando a Dios. La palabra del Señor dice que estemos contentos mientras tengamos el abrigo y sustento. Y lo demás que el Señor añada es porque realmente tú sabes ser un buen administrador. Muchas veces pensamos, yo soy muy bueno y merezco. Tú y yo no merecemos nada. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, eso es todo. Pero de que si Dios nos diera lo que merecemos, olvídate, hermano. La gracia es para ponernos, para que nosotros pongamos atención
Atención a qué. Mira, la palabra de Hebreos nos dice en Hebreos 12, 15, 16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermano, qué triste es, de verdad, que una persona que dice tener el poder de Dios tenga envidia de otra persona. Si tú estás bajo la gracia y tú conoces y entiendes lo que es la gracia de Dios en la vida de la persona, hermano, tú no tienes por qué preocuparte si otro hermano, otro siervo de Dios está creciendo. Gloria a Dios por eso, porque está creciendo y el Señor lo está usando. La gracia es muy diferente. La gracia no es para pelearla, no es para competir. La gracia, hermano, que nosotros tenemos es para disfrutarla, para vivirla, para tener esa seguridad y saber que yo, pase lo que pase, yo estoy con Cristo el resto de mi vida. Yo te hice la pregunta al principio y te preguntaba, si tú mueres hoy, ¿a dónde irás? Si tú estás bajo la gracia de Cristo, estás bajo la gracia del Señor y bajo la cobertura de Dios, yo te aseguro y puedes estar seguro que estarás por una eternidad con Cristo. Pero si Cristo no es tu Señor y Cristo no te ha cubierto con su sangre, como dice la palabra, que Cristo nos limpia de todo pecado con su sangre, entonces hay un problema y hay que arreglarlo. Ese problema se llama muerte eterna, separación eterna. Necesitamos el poder de la gracia de Dios, hermano, en nuestras vidas para lograr estar de pie cuando se nos requiera. Necesitamos ese poder de Dios. ¿Y sabe quién lo tiene ese poder? Miren lo que nos dice con este último texto. Terminamos 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo tiene que estar sobre ti. El amor de Dios, por lógica, al estar en la gracia de Dios, está sobre ti. La comunión del Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos la relación. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos enseña cómo orar y cómo clamar a Dios. El Espíritu Santo es el que interviene y dice la palabra de Dios que Él es el que nos enseña y gime por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que nos dice cómo debemos de orar como conviene. Cuando tenemos todo esto nosotros, tenlo por seguro, tienes una seguridad. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no hay tal cosa, hermano, que puedes tú perder tu salvación. Con todo respeto te lo digo. Si eres sido sellado o has sido verdaderamente alcanzado o salvo por la gracia de nuestro Dios. Espero que de verdad tú conozcas este Dios salvador y conozcas de verdad este Dios maravilloso que tenemos. Y espero de verdad que sepas tomar ventaja de la salvación que Dios ofrece. Espero que el Señor te haya hablado en este día y de verdad todo corazón te lo deseo. Si tú estás en este lugar sin Cristo, ábrele tu corazón a Cristo y Cristo puede derramar esa bendita gracia sobre ti. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que Él te va a dar vida y vida en abundancia. Donde yo estoy, estarás también vosotros. Es una promesa que Dios nos dio. Y no importa si eres bueno, no importa si haces las cosas o no las haces, Cristo te va a enseñar a vivir como tú debes de vivir. El Señor Jesucristo te bendiga y la gracia de nuestro Dios esté sobre ustedes en todo el tiempo. Señor les bendiga. Gracias. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.